Bueno, y abrimos página de mercados y lo hacemos en un día aciago para el IBEX 35. Nuestro principal indicador cae a plomo, se está dejando un 1,76% a esta hora, ya cerca de los 2 puntos de caída. Por supuesto, ha perdido los 11.700, los 11.600 y hasta los 11.500. Está cotizando en 11.413 puntos. Veremos si es capaz de mantener este nivel o también pierde los 11.400 puntos. Esto va a restar y mucho a la rentabilidad que venía registrando desde principios de año, el principal indicador, aunque todavía sigue por encima de los 2 dígitos, lo que sigue siendo importante para el IBEX, pero ha sucumbido el IBEX 35 a las ventas después de que Wall Street ayer cerrara con caídas tras la reunión de la Reserva Federal, y que la Reserva Federal dijera algo que ya estaba más o menos en el ambiente, aunque parece que los inversores no contaban del todo con ello, y es que sí, que va a bajar un cuarto de punto los tipos de interés, pero que las presiones inflacionistas que observa todavía le van a hacer tomárselo con mucha calma para continuar una hipotética bajada de tipos de interés adicional en el año 2025. De momento eso lo aparca, se va a mantener en el nivel en el que las ha dejado y esto ha sentado muy mal en los mercados. Ayer el S&P 500 perdía casi un 3% al cierre y esto está lastrando al resto de bolsas, incluida a la española. Pero más allá de esto, a mí me encanta cuando tengo a Luis Alberto Iglesias, a Luigi desde Value School con ánimo de lucro. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Pues mira, sorprendido con los mercados, porque siempre decimos, ¿verdad? No, esto ya lo tenía descontado el mercado. Yo pensé que tenía descontado ya el mercado, que probablemente para el 25 la Reserva Federal iba a decir que de momento se iba a esperar. Lo dice y no se lo han tomado nada bien los inversores. Pero tenemos otras muchas informaciones encima de la mesa y empezamos por una que publicaba La Vanguardia el pasado domingo en su suplemento Dinero. Cambio en el rescate del plan de pensiones. Esto es muy importante en las fechas que tenemos, sobre todo de cara a 2025, para todos aquellos que tengan planes de pensiones. Pues sí, la verdad es que los oyentes ya saben que los bancos, las gestoras, en estos últimos días del año siempre nos animan a aportar al plan de pensiones, pues para aprovecharnos de ese mínimo que cada vez es más pequeño que se puede uno deducir de la declaración del año que viene. Pero lo que nos alegra es saber que ya a partir de muy poquito, muy pronto, del 1 de enero de 2025, que está a la vuelta de la esquina, aquellas participaciones, atención, que esta es la noticia, hechas hace más de 10 años, y también el rendimiento, es decir, la rentabilidad, plusvalía, querríamos que tuvieran claro, que han generado en el plazo que llevan invertidas, ojo, se van a poder recuperar, ¿de acuerdo? Es decir, se abre una ventana de liquidez para un producto que es de naturaleza ilíquida, que nos va a permitir, como digo, a partir del 1 de enero, cada año rescatar las participaciones que hayan cumplido ya un mínimo de 10 años, una década en el plan de pensiones. Por ejemplo, en el día 1 de enero del 25 se van a poder rescatar las del 1 de enero de 2015. En el 1 de enero de 2026, las del 1 de enero de 2016. Y así cada año se abre, digamos, un nuevo tramo de rescate que se une evidentemente a las otras contingencias, enfermedad, paro, larga duración, etcétera, que bueno, eran casos extremos. Este es un caso que no exige ninguna de estas desgracias. Lo cual, Luis Fer, si quieres ahora comentamos, no significa que haya una obligación de rescatarlo. Ese dinero es un dinero para el muy largo plazo, para la jubilación, y quizá lo mejor, cuando uno se eche sus números, es dejarlo como está. Pero la opción, que es muy importante, se presenta a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, pues muy importante, como decías tú, ¿no? No hay obligación de rescatarlo. Y sobre todo, si ustedes quieren rescatarlo, piénselo muy bien y háganse unos números antes. ¿Por qué? Pues claro. Porque aquí dice, joder, es que me he dado cuenta, os escucho en Tu Dinero Nunca Duerme y en Con Ánimo de Lucro, y me he dado cuenta que mi plan de pensiones me está dando una rentabilidad negativa. Si me pongo a mirar desde que lo tengo contratado y esto es un fastidio, mejor lo retiro y me meto en un fondo de inversión. Bueno, oiga, que lo que usted puede hacer casi con total seguridad, por no decir con total seguridad, es traspasar su plan de pensiones sin ningún tipo de penalización. Usted busca, pues no sé, si le gusta alguna de las gestoras de fondos, por ejemplo, que pasa por el programa Tu Dinero Nunca Duerme, la mayoría de ellas, por no decir todas, tienen un plan de pensiones que replica el fondo de inversión o los fondos de inversión que tienen en la propia gestora, y ese traspaso lo puede hacer usted, puede mantener su dinero, no tiene que pasar por caja, no hace falta que pague impuestos en ese momento, y a lo mejor ahora sí
todavía a través de esa nueva estrategia que usted ha contratado para su plan de pensiones, sí que consigue sacarle más rentabilidad en el tiempo. Y por otro lado, difiere el pago de los impuestos. Es verdad que al final en los planes de pensiones, cuando se rescata, si se rescata de golpe, hay que recordarlo, se pagan impuestos por los principales y por las ganancias que se han tenido, pero que en cualquiera de los casos, pues el diferir ese pago de impuestos pues siempre es positivo, porque nos ayuda a que la composición del dinero a través del interés compuesto sea sobre el total de lo que tenemos, ¿no, Luigi? Claro, esa es la salvedad importante, es esa, que uno tiene que tener en cuenta que el dinero que uno rescate del su plan de pensiones va a ir al IRPF, a los rendimientos del trabajo. Es decir, para el gobierno ese dinero no son inversiones que tributan como inversión, sino son salarios diferidos. Pero es que también la rentabilidad de esos ahorros en el plan de pensiones va a tributar igualmente como si fueran salarios diferidos, con lo cual si uno rescata una porción del plan de pensiones y sigue trabajando, pues probablemente este aflujo de nuevos ingresos por la vía del rescate le pueda quizás subir de tramo y acabar pagando pues más IRPF, más por impuesto de lo que se habría imaginado. Con lo cual lo más conveniente es hacer los números y desde luego si no se plantea ya la jubilación como una fecha próxima, siempre recomendamos que el plan de pensiones se rescate cuando ya se es jubilado, es decir, no en el año en que te jubilas, sino ya siendo jubilado, de forma que normalmente la renta de jubilación suele ser más baja que la que uno tenía cuando estaba en activo, y entonces ahora sí, rescatamos el plan porque tributaremos a un tipo marginal inferior al que supuestamente teníamos cuando estábamos en activo. Como siempre decimos, pues que tengamos un colchoncito de seguridad que nos cubre como un año desde que estamos jubilados, y entonces ya después ya sí rescatar el plan de pensiones. Bueno, pues ahí queda hecha esa aclaración para esa noticia. Y luego quería comentar contigo, Luigi. Lo hemos hablado ya en muchas ocasiones a lo largo del programa. Veo que también lo publicaba, en este caso, 5 días el pasado, o sea, ayer, justo el día de ayer, el 18 de diciembre. Los fondos están apostando al máximo por la bolsa norteamericana. Hemos llegado, Luigi, a ese día que se suele decir, ese chascarrillo de cuando el taxista te dice lo que tienes que invertir, échate a temblar. ¿Ha llegado el momento en el que el taxista también nos está diciendo que hay que invertir en el S&P 500? Bueno, es que si el taxista es europeo, está viendo que la economía en Europa está de capa caída. Nuestros líderes políticos y autoridades lo que predican, Luis Fernando, es el decrecimiento. Y el decrecimiento significa empobrecimiento para todos. Un país que está al otro lado del océano, donde eso no se lo han tragado, pues es Estados Unidos, y no hay más que ver la bolsa, el Standard Poor's 500, que es el índice más representativo de la economía estadounidense, es que está intratable, lleva una subida del 30%, y es nada, en lo que va de año, que se suma además al 20% que ya hizo en el 23. Con lo cual, haberse indexado al equivalente al IBEX 35, con muchas salvedades de aquel país, es que te ha hecho ganar muchísimo dinero. La victoria de Donald Trump, además, ha metido más combustible en este motor que no parece que se vaya a gripar nunca, porque, bueno, tiene detrás a Peter Thiel, tiene detrás a Elon Musk, que son empresarios de primerísimo nivel, que van a hacer lo posible porque Estados Unidos sea más business friendly todavía, o sea, más amistoso con las grandes empresas y con los beneficios. Ganar dinero no va a ser pecado o va a dejar de serlo, ¿no? Eso espera que haya políticas favorables con el crecimiento económico, y también, pues, que la Reserva Federal, pues, bueno, baje incluso los tipos de interés un poquito más, quizá, pues, para propulsar el crecimiento y, en fin, todo lo contrario de lo que pasa en Europa, que está siendo, la otra cara de la moneda, infraponderada por los gestores. Es decir, que nunca antes, en los últimos 2 años, cita la noticia de 5 días, se había apostado menos por la bolsa europea en los fondos encuestados. Esto es una encuesta, hay que decir que la fuente es Bank of America. ¿Y de Estados Unidos a España? ¿Qué ha pasado con el IBEX 35? Bueno, pues esta es una noticia muy interesante que nos ofrece también 5 días, el 17 de diciembre, o sea, bien recientita, y es que titula 5 días que la bolsa española cerrará el 24 de este año con, agárrate, un récord histórico de dividendos. Se habrán repartido aproximadamente algunos millones más, pero a diciembre, hasta dentro de unos días, casi 36.000 millones de euros
¿de acuerdo? Solamente en dividendos. Y esto es muy importante que lo digamos, Luis Fer, porque sabes tú que el IBEX 35 es como el farolillo rojo de los índices bursátiles europeos y siempre se habla como que nunca acaba de despegar o recuperar unas cotas máximas ya que se tocaron hace años pero no se han vuelto a tocar. No es del todo cierto. Esas cotas máximas con las que la prensa se divierte tan a menudo no dejan de ser cotas nominales. Al inversor lo que le interesa es cuánto está rentando, pagando, por decirlo llanamente, el índice IBEX 35. Y resulta que porque las empresas que lleva dentro, aunque sean pocas, hacen bien las cosas y pagan muchos dividendos. Es un índice muy rentable y el que se indexa a este índice, pues oye, si simplemente mantiene su inversión y se dedica a cobrar dividendos, pues se lleva, fíjate, se han repartido 36.000 millones. Cuando uno quiere ver realmente lo que renta la inversión en el 35, debe buscar, y esto lo hemos dicho muchas veces, el IBEX 35 Total Return, en inglés se llama así, Total Return, que significa retornos totales, ¿no? El ticker de este producto, de cualquier ETF, por ejemplo, que lo replique, es IBEX-TR. IBEX-TR es el símbolo del IBEX 35 con dividendos, no sin dividendos. Y como siempre, imagínate que los grandes jugadores, los que más pagan, pues tenemos a bancos como el BBVA y el Santander, pero fuera del bancario, que son tradicionalmente buenos pagadores de dividendos, pues tenemos a empresas de primerísimo nivel, Inditex, Iberdrola, Repsol, que son las que hacen, como digo, que este índice un poco farolillo rojo sea una muy buena inversión a largo plazo. Correcto. Y cerramos con otra de las informaciones importantes, también del día de ayer. Así funcionaría la reserva estratégica de bitcoins que planea Estados Unidos. Ojo al bitcoin. Bueno, es que está intratable también. Ha pasado desde que ganó Trump, pues pasó de unos $70.000 de cotización en los mercados a más de 100.000, $106.000, como reseña Roberto Casado en Expansión. ¿Por qué? Porque encima hay expectativa de que la Reserva Federal, atención, va a dar parte de los dólares, del dinero que se emite, no solamente en oro o en petróleo o en divisas, que son las materias, los activos tradicionales para respaldar la moneda que uno emite, sino en Bitcoin. Con lo cual, imagínate la apuesta que esto significa en favor de la reina de los criptoactivos, de las criptomonedas. Esto todavía está por aprobarse, tiene que aprobarse por el Senado de Estados Unidos y se constituirá una reserva que, ojo, se va a ir completando en compras sucesivas a lo largo de 5 años. Es decir, que no se va a desembolsar todo el dinero de golpe, sino que se va a comprar algo así como 1 millón de bitcoins, que esto es una barbaridad, pero no de golpe, sino, como digo, en plazos de 5 años. Aún así, imaginémonos, si un bitcoin son $106.000, pues imagínate, multiplica eso por 1 millón, son 106.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Y para esto Trump necesita, evidentemente, la aprobación, porque si no, este dinero, el dinero de las compras, tiene que salir de algún lado. De impuestos a los ciudadanos y las empresas probablemente no salga, porque sería desnudar a un santo para vestir a otro, y endeudarse pues tampoco es una muy buena política, ¿no? Entonces, bueno, lo harán con cuidado, pero por lo pronto, si se llega a aprobar, pues sería un espaldarazo a un criptoactivo que acabaría recibiendo pues el mejor sello de calidad, digamos. Ojo, pero esto también tiene su reverso tenebroso. Es que si el mayor comprador de Bitcoin pasa a ser el Estado, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿cuánta posibilidad hay de que acabe siendo manipulado con intereses, digamos, de proteger o favorecer al dólar? Tenemos un jugador, una especie de ballena gigante, que sería la Reserva Federal, que empezaría a poder utilizar de forma interesada sus reservas de Bitcoin para hacer sus políticas cambiarias. Pues estaremos muy pendientes, pero en cualquier caso se pone un escenario interesantísimo. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, millones de gracias, como siempre, por ilustrarnos con toda la información relativa a los mercados. De nada, Luis, un abrazo. Y nosotros nos vamos a los servicios informativos de radio, boletín de la 1, y regresamos con Alan Riedmayer y ese vistazo a esa gran apuesta liberal argentina.